Sí, genial. A 1000 metros del nivel del mar y alto nivel seráunico. Bueno, ¿qué tal? Bueno, el ponente que nos acompaña es ingeniero eléctrico, especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Tiene un máster en ingeniería eléctrica. Tiene una experiencia laboral de más de 30 años trabajando en consultoras diferentes a nivel Latinoamérica, como Perú, Chile, Panamá y Colombia, en el área de transmisión de energía eléctrica y en especial en líneas de transmisión aérea y subterráneas de alta y extra alta tensión, de 220 y 500 kilovolts. Expertos en temas de optimización para ubicación de estructuras, modelos probabilísticos climáticos, aislamiento eléctrico, puesta a tierra, estudio mecánico de conductores y planeación de sistemas de potencia. El ingeniero que va a dar la ponencia del día de hoy es el ingeniero Álvaro Chavarro Leal. Mucho gusto, ingeniero. Gracias Bueno, por, sí, muchas gracias, Sandro, muy amable. Buenas gracias por, tardes a gracias por todos su los tiempo, ingeniero, presentes. más bien. Sí, señor, muchas gracias. Y entonces, no sé, me avisa si ya... Sí, se escucha bien. Sí. Puede empezar a proyectar y adelante. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar a proyectar y como lo dijo Sandro, pues este es una charla sobre un tema de mucho interés en Perú y yo creo que en Sudamérica y Latinoamérica. Digamos, este tema de líneas de transmisión a, a alturas mayores de 4000 metros, realmente solo lo hemos visto en Perú, la sierra peruana, donde tiene su desarrollo parte por la costa y parte por toda la sierra. Y obviamente es un tema nuevo. Nosotros hace más de 10 años empezamos a trabajar en Perú, en el 2008 más o menos, pero desde hace como 10 años empezamos a trabajar en estas líneas de altitud de por encima de 3000 metros, que ya es algo especial. Es difícil que resulten líneas aquí por ejemplo, por lo menos en Colombia, lo que hemos trabajado, en Chile o en otros países superiores a los 3000 metros. En Perú es algo especial que hay, pues tiene su desarrollo paralelo, costa y sierra. Entonces nos encontramos con estas características y hemos tenido que empezar a aprender y a poder tratar de modelar estos fenómenos que se encuentran en estos sistemas. Y por eso en la charla, básicamente, pues vamos a tocar algunos temas teóricos. No, la idea no es enfocarnos en eso, sino más bien es en las experiencias y cómo hemos tratado de llevar a cabo estos diseños. Estos diseños, pues, valga decirlo, los hemos llevado de la mano de empresas que han desarrollado estos proyectos allá, como ISA Perú, REP y Transmantaro, que son las que le hemos trabajado para estos proyectos como el de Mantaro Montalvo, ¿cierto? Que empezó y son más de 1000 kilómetros y la mitad de la línea va en sierra, ¿cierto? Y llega hasta alturas de 4000 metros, de 4500 metros. El proyecto que se está desarrollando ahora en Perú, que es el de Yanango, Carapongo, se llega casi a 5000 metros también. Entonces es una experiencia muy importante, muy interesante para contarles cómo se han manejado estos proyectos y específicamente en el tema del aislamiento. Entonces, como nos comentó Sandro, entonces vamos a mirar varios temas, digamos, que tienen que ver con el aislamiento en general y obviamente pues vamos a enfocarnos un poco en el tema de descargas atmosféricas y en los tipos de aisladores
posiblemente que se pueden usar en el sistema o en las líneas. Vamos a hablar entonces desde los tipos de aislamiento que tenemos que revisar y establecer para poder diseñar la línea de transmisión y tener una operación, digamos, confiable del sistema. Tenemos primero la más básica, que son los aislamientos a sobretensiones a frecuencia industrial. Aquí, digamos, estos son sobretensiones básicamente que ocurren por cortocircuitos en el sistema, en la misma línea, y lo que tiene que ver con zonas con contaminación, ¿sí? Y esta se llama frecuencia industrial porque son las tensiones con que la mayoría del Ingeniero, tiempo, señor, disculpa que lo interrumpa. Creo que claro. no está proyectando todavía. Ah, perfecto, Ujú. perdón. Ya voy a, como no tenía aquí el... Ah, listo. No se me avisan si ven. Me confirman si ya lo ven. Sí, ya se puede visualizar ya. Ahora Ah, sí. perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, el tema de sobretensiones a frecuencia industrial decíamos que son las tensiones permanentes en la línea y es donde pues vamos a tener el mayor esfuerzos en el aislador durante todo el tiempo y constante. Luego viene algo que afecta fuertemente las líneas de transmisión de extra alta tensión, como es una línea de 500 kilovoltios, que son los accionamientos sobre tensiones por maniobra, que son los de frente lento. Y prácticamente en estos niveles de tensión, por lo general, son los que dominan, ¿cierto? Esas distancias de aislamiento. Y tenemos las de sobretensiones por descargas atmosféricas, que dependiendo también del nivel de confiabilidad que queramos tener, pues pueden o no, digamos, dominar el nivel de aislamiento que queremos darle y digamos, las características de, de descargas atmosféricas que existan en la zona. Todas estas tres sobretensiones que que pueden ocurrir a lo largo de la línea, pues obviamente vamos a tener el dimensionamiento eléctrico de las torres, ¿cierto? Y todos sabemos que en una línea de transmisión, digamos, como no es algo puntual, sino es longitudinal y la cantidad de torres pesan en el costo, en la medida que se optimice este estudio, pues vamos a tener unas torres más compactas, pero que tienen que cumplir con los niveles de operación requeridos. Y entonces ahí es donde está el juego, que para establecer, ¿no? Unas torres confiables, estructuras confiables, pero al mismo tiempo, digamos, no muy pesadas, porque pues ahí está la plata, la inversión que se va a hacer en una línea. Entonces siempre es el tema y vamos a ver que diferentes modelos que se utilizan y pues están estandarizados a nivel mundial también para poder optimizar esta infraestructura. Y el tipo de aislador que se usa, ¿cierto? Ya veremos en especial los aisladores poliméricos y la experiencia internacional que se ha tenido con estos sistemas. Finalmente, vamos a ver como una revisión, digamos, de estas distancias de aislamiento que podemos tener en líneas de este nivel de tensión de 500 kilovoltios a gran altura, ¿cierto? Comparados con otros niveles de tensión más altos, por ejemplo, con 800 kilovoltios, y podemos ver que vamos a estar muy similares. Entonces, como lo decíamos, el estudio de aislamiento, ¿cierto? Es lo que me permite, digamos, definir el tamaño de la estructura como tal que voy a tener en la cabeza, ¿cierto? Y de ahí me va a aparecer, digamos, toda la parte ya mecánica y estructural para poder definir como esa configuración. Eh, También me va a permitir definir la cantidad de aisladores o longitud de cadena de aisladores y las distancias en aire que voy a tener en la torre. Y, digamos, hay algo que se debe identificar y es algo que va a afectar
en el diseño y es a lo largo de toda la línea, y es cómo afecta eso, es una cadena de aisladores puesta en una línea con el viento, ¿sí? El viento puede mover la cadena de aisladores, entonces tengo que definir cuánto es el movimiento máximo que le permito a la cadena por el viento para que no me produzca flameo, ¿cierto? Por alguno de las sobretensiones que pueden ocurrir, que sea de maniobra o frecuencia industrial o las descargas atmosféricas. Y tenemos que tener en cuenta todo lo que nos puede pedir la regulación de cada país. Por ejemplo, en Perú hay unos requerimientos de salidas de línea que se deben cumplir, entonces eso debe mantenerse. Vale la pena aclarar que en una línea de transmisión, pues algunos lo sabrán, a diferencia de una subestación, por ejemplo, a una línea se le permiten fallas, ¿sí? Por la misma configuración, por lo que es algo longitudinal, pero está limitado, ¿cierto? Y son, digamos, sistemas de fácil reparación, entonces se le permiten fallas y por este motivo necesitamos, digamos, establecer algunos modelos poco, digamos, o no, no, unos modelos no tan determinísticos, sino más de tipo probabilístico, que me permitan establecer esas fallas o establecer esas probabilidades de falla. Entonces, aquí, digamos, la idea en un estudio de aislamiento es primero identificar estos factores meteorológicos, ¿cierto? Como es la altitud, ¿cierto? Temperaturas, ambiente, que son las que me van a ayudar a identificar cómo es el comportamiento de ese aislamiento a una altura distinta a nivel del mar. Igual como hablamos, tenemos que analizar los diferentes tipos de sobretensión, tenemos que seleccionar el tipo de aislamiento en las estructuras y identificar los parámetros que influyen en la definición del aislamiento. Entonces aquí, digamos, parte del inicio de, de este estudio es identificar estos factores meteorológicos que me permitan calcular o identificar mi nivel de aislamiento. Entonces, lo primero que yo debo saber es la altitud a la que va a transcurrir mi línea. Entonces, todo parte de una buena selección de la ruta. Si yo puedo evitar cruzar alturas más altas, lo debo hacer, a menos que ya sea inevitable y tenga que cruzar por alturas mayores a 3.000 o 4.000. ¿Sí? Entonces, lo primero es evitar eso porque, pues, en la medida que yo aumente altura, voy a requerir unas distancias de aislamiento mayores y, por ende, va a salir una infraestructura más costosa. Entonces, lo primero parte de ahí, de cómo selecciono yo la ruta para evitar cruzar por zonas altas. Eso a veces es inevitable y entonces toca enfrentarse ya a ese tema. Entonces, yo tengo que primero encontrar, digamos, la altitud máxima o los rangos de altitud que voy a cruzar, o tengo que conocer de alguna manera la humedad de la zona. Y eso es lo que me va, digamos, a dar la primera condición del aislamiento que voy a tener a lo largo de una línea. Digamos, en el mundo, pues básicamente donde puede haber así montaña, que es acá en Sudamérica o en Italia, que tienen algo de montaña, en Sudáfrica, se han trabajado modelos, digamos, de humedad y de densidad relativa, probabilísticos también, para poder darle, digamos, una ventaja y no castigar toda la línea con un solo valor de densidad del aire. Como es conocido, la densidad del aire lo que hace es corregirme de alguna manera el efecto que yo a medida que aumento de altura sobre el nivel del mar, hay menos aire. Y ese menos aire quiere decir menos aislamiento voy a tener. ¿Sí? Si yo
a nivel del mar tengo que una distancia de aislamiento de 2 metros en aire. A una altura mayor voy a requerir 2,5, 3 metros para tener el mismo comportamiento eléctrico. Entonces, lo primero es eso, identificar esas densidades de aire que voy a tener a diferentes niveles altitudinales. Y si yo puedo tener una correlación a lo largo de la línea para poder caracterizarlo probabilísticamente mejor, porque de alguna manera voy a optimizar ese diseño, ¿sí? Obviamente, yo lo optimizo teniendo en cuenta que no debo sobrepasar, digamos, las fallas que se me permiten en el sistema, que más adelante vamos a ver cuál es esa cantidad de fallas que vamos a trabajar. Entonces, vamos a mirar el efecto de la altitud, ¿cierto? Donde yo tengo un voltaje inicialmente básico, que es este BS, ¿cierto? Que es mi voltaje a nivel del mar. Y voy a calcular un voltaje su A, que es el voltaje a condiciones no estándar, que lo llamamos, y es a una altura sobre el nivel del mar. Esta delta es la densidad del aire relativa y HC es la factor de corrección por humedad. Esos tres factores vamos a poder calcular cuál es el voltaje, digamos, que voy a encontrar a una altura mayor o su equivalente para encontrar una distancia en aire mayor o equivalente al nivel del mar, pero a una altura distinta. M y W son unas constantes que dependen de cómo está la configuración de los electrodos, o sea, quiere decir que depende cómo están colocados los conductores en la estructura, ¿sí? Y cómo son las distancias en aire que tenemos. Por ejemplo, en distancias en sobretensiones por maniobra, M y W son iguales, pero dependen de la distancia entre fases que tenemos. Entonces, se toca calcularlo de una manera iterativa, porque igual no toca partir de un valor y empezar a iterar hasta que el modelo, hasta que las ecuaciones, digamos que de pronto las vemos ahora, ya se igualen y obtener el valor que se requiere. Para descargas atmosféricas, este MW es 1, entonces básicamente la ecuación queda más sencilla de utilizar. Entonces siempre para lo que es maniobra, frecuencia industrial y descargas atmosféricas, vamos a tener que hacer una corrección de estas distancias para poder calcular el aislamiento que se requiere a alturas distintas a nivel del mar. Y acá, pues lo que podemos ver es el tratamiento que se le da, digamos, unificando el parámetro de densidad del aire, ¿cierto? Y el parámetro digamos, de característica probabilística que tiene las sobretensiones, que ahora también las vamos a ver. Entonces, aquí el efecto de altitud se trabaja en combinación con un modelo probabilístico de la densidad del aire, relativa del aire, y de las sobretensiones que podemos encontrar a lo largo en una línea de transmisión específica. Eh, entonces, si para poder hacer este ejercicio, obviamente no podemos trabajar una línea, por ejemplo, que arranca a nivel del mar y termina en 4.000 metros con un solo nivel altitudinal, ni castigar toda la línea a la mayor altura, ¿cierto? Sobre el nivel del mar, porque nos va a salir muy costoso. Entonces, muy seguramente nos toca hacer una sectorización altitudinal, que dependiendo digamos, de la longitud que tengamos a lo largo en cada sector, pues podemos sectorizar cada 500 metros o cada 1.000 metros, que es lo que más o menos se ha estado trabajando y ha sido, digamos, beneficioso para el proyecto. Entonces, con ese preámbulo de esos factores meteorológicos,
que están, y bueno, y falta uno que es las densidades de descargas atmosféricas, pero se los vemos, lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar un poco el modelo de sobretensiones, poco de la teoría de la descripción, ¿cierto? Entonces empecemos por la de frecuencia industrial, que son esfuerzos causados por sobrevoltajes en líneas y son de corta duración, básicamente. Eh, Aunque son de poca magnitud, ocasionan un esfuerzo permanente sobre el aislamiento, ¿sí? Entonces, por eso son importantes, porque son permanentes en la línea y sí pueden producir un desgaste eh, diario en el aislamiento y a un envejecimiento prematuro si no está bien definido el aislamiento o si, por ejemplo, se opera a un nivel mayor de 1 por unidad, si se opera a 1.1, por ejemplo, pues más desgaste va a tener el aislamiento en el tiempo. El viento también afecta porque puede acercar la cadena de aisladores a tierra. La tierra sería la estructura, entonces reduce el espaciamiento, los depósitos contaminantes, por ejemplo, es una zona con sal marina, por ejemplo, y si no hay lluvias que limpien este contaminante, pues va a tener un desgaste mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos temas para poder definir bien esta cadena de aisladores. Esta, digamos, en términos generales, pues lo podemos determinar, digamos, tomando como base el voltaje máximo de operación, ¿cierto? Que sería, digamos, por unidad por 1.1, o dependiendo de la condición operativa de cada país, si es 1.05 o 1.1 máximo operación. Debemos considerar un factor de sobretensión por sobretensiones temporales, que se debe calcular mediante un estudio eléctrico, por ejemplo, con cortocircuitos, a ver cuál sería. Este valor por lo general puede estar entre 1.2 o 1.4 el valor por encima del voltaje nominal. Está, digamos, también afectado por la humedad, por la densidad relativa del aire, o sea, aquí ya empieza a jugar el tema de la altitud, ¿sí? Y el tema de la contaminación. Entonces, en términos generales, este término, este F sub Y de la contaminación, se puede tomar un valor estándar, digamos, para un nivel de contaminación bajo en 1.1. Ya los otros factores dependen de cómo lo estemos trabajando o en qué zona estemos trabajando para hacer las correcciones respectivas. En cuanto a las zonas contaminadas, digamos, la norma ISE, que es una de las más utilizadas para este tema, pues tiene especificado algunos niveles, ¿cierto? Que lo llama distancia de fuga de la cadena de aisladores para disminuir ese efecto, digamos, de desgaste del aislador o disminución de la distancia en aire, en el aislador, del arco seco. Entonces, aquí, de acuerdo con cómo esté caracterizada la zona, pues tenemos que aplicarle unas distancias de fuga, que eso me va a dar una longitud mínima de la cadena de aisladores, y eso me va a afectar, obviamente, el dimensionamiento eléctrico de la estructura. Entonces, aquí toca mirar bien en qué zona, las características de la zona donde va a estar la línea. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ir del más complejo, que es lo que llamamos nivel de contaminación muy pesada, que son líneas que están prácticamente instaladas o torres instaladas frente al mar, ¿cierto? Muy cerca al mar, que fácilmente no hay nada que, digamos, el viento le llega directamente, entonces vamos a tener siempre problema de salinidad y expuestas fuertemente al rocío y a los vientos que vienen del mar. Una pesada, por ejemplo, que está alrededor de 3 kilómetros del mar, o un desierto o tierra seca abierta.
dentro de 1 kilómetro de fuentes contaminantes artificiales, a áreas con alta densidad industrial o las que ya mencionamos. La mediana, ¿cierto? En Perú, por lo general, seleccionan mínimo la mediana, ¿cierto? Que son un nivel de distancia fuga de 20 milímetros por kilovoltio, aunque esta está caracterizada en zonas de 3 a 10 kilómetros de distancia del mar o del desierto o tierra seca abierta. En Perú, obviamente, la zona costera, estamos por este lado muy pesado, ¿sí? Y en general, en la zona de sierra se utiliza esta mediana para esas zonas. Pues por lo general hay zonas industriales, mineras, entonces es bueno. Ya las menores o estandarizadas ya con un menor nivel de distancia fuga, están los que son leves, muy leve, que son ya lejos del mar, 50 kilómetros o más de 50 kilómetros, que ya no aplicaría, digamos, tanta corrección. Entonces, es importante identificar esa parte para poder corregir también, digamos, no tanto la distancia en aire, porque no se va a ver afectado por eso, sino más bien el aislador como tal para pedirlo con unas características específicas de distancia de fuga, que es para evitar que se disminuya el arco seco en la cadena de aisladores. Este aislamiento en zonas contaminadas también, pues, toca hacer una corrección por altitud, ¿cierto? Toca corregir ahí dependiendo del diámetro del aislador que tenemos, toca hacer una y un cálculo, básicamente, que la distancia de fuga nominal de toda la línea, ¿cierto? De toda la cadena, se define es en función de la distancia de fuga específica que va a tener la cadena de aisladores. Si es de 20 milímetros por kilovoltio, 31 milímetros por kilovoltio, pues tenemos que calcular cuál es el valor final que debemos tener para para cumplir un requerimiento de aislamiento. Entonces aquí, digamos, tenemos que es la distancia de fuga específica, por ejemplo, 31 milímetros por kilovoltio, por el voltaje nominal del sistema, por una corrección por el diámetro y por la corrección atmosférica, o dependiendo de la altitud donde va a estar la línea instalada. Entonces de ahí va a salir ese valor de distancia de fuga total que vamos a tener. Otro tema es el tema de sobretensiones por maniobra, que digamos que en líneas de este nivel de tensión de 345 kilovoltios para arriba, obviamente es el de los más importantes y es el que básicamente me va a definir el aislamiento de la línea que va a tener. Y sobre ese es el que vamos a definir las dimensiones de las estructuras. Eh, entonces vamos a mirar cómo la descripción básica de esta sobretensión, el análisis de estas sobretensiones, el modelo de cálculo de aislamiento y básicamente indicar nomás que estos modelos o este análisis también se hace con el ATP para poder determinar esa sobretensión. Ahora, se me olvidó mencionar que para el tema de caso de frecuencia industrial, el que acabamos de ver, eh, no se permiten salidas de la línea. O sea, la línea siempre debe operar ante sobretensiones por frecuencia industrial o por contaminación. No podemos permitir fallas. A diferencia de sobretensiones por maniobra. Aquí ya, digamos, es un tema más crítico porque los valores de sobretensión son mayores y se puede permitir un nivel de fallas en la línea por este aspecto. Entonces aquí la maniobra básicamente, o la más común, es la que podemos llamar la energización de la línea, ¿cierto? Que es la más fuerte. También se encuentra en el recierre, en la ocurrencia de eliminación de fallas, en interrupción de corrientes capacitivas, inductivas,
y en general lo que son maniobras de condensadores en serie y circuitos resonantes. Esto obviamente influye en esas sobretensiones. Por ejemplo, en estas líneas de 500 kilovoltios se acostumbra a colocar compensación en serie, entonces muy seguramente ahí vamos a tener valores mayores podemos tener valores mayores de sobretensión. Estos sobrevoltajes de maniobra dependen entonces de las características del circuito. Como es un tema de operativo, ¿cierto? Cuando se opera la línea, cuando se energiza, cuando se hace el cierre. Entonces depende del momento en que se hace la apertura o el cierre, en el tiempo, en la onda, ¿cierto? En la onda sinusoidal, cuando se hace esa operación, si la cogemos en el pico o en una parte más baja. Lo ideal sería hacerlo en el cruce por cero para evitar sobretensiones, pero eso es difícil. Pues se puede hacer, obviamente, si se puede controlar automatizado, pero a veces puede dispararse sin necesidad sin control. Entonces tenemos que prever que puede ocurrir en cualquier punto de la onda. Digamos, esta sobretensión, vamos a definir cuál es la distancia crítica del conductor estructura y cómo es el balanceo que puede tener esa cadena en la torre. En general, digamos, para un nivel de tensión de 345 kilovoltios o más, 500 kilovoltios, que son las líneas más comunes que se construyen en Perú, por ejemplo, se permite, digamos, se ha estandarizado y se permite una falla de la línea por cada 100 operaciones. Entonces, como hay un límite de fallas, ya, digamos, podemos trabajar con algo probabilístico, porque no necesariamente tengo que tener un aislamiento que me proteja ante cualquier evento, sino puede tener algo de fallas o una probabilidad muy baja, pero puede tener una probabilidad de falla. Entonces, en estos casos ya para este nivel de tensión, por lo general usamos modelos probabilísticos tanto para el cálculo de la sobretensión, ¿cierto? Y como hablamos anteriormente, para el cálculo de esos parámetros que me afectan la corrección por la altitud. Digamos, estas funciones de probabilidad que rigen la magnitud de estas sobrevoltajes son determinadas a partir de simulaciones de energización por el método de Monte Carlo que se pueden realizar con el programa ATP o NTP. ¿Sí? Entonces, ahora miramos cómo es el análisis. Y obviamente depende también de la longitud de la línea. Como es sabido, la confiabilidad de una línea, la falla de una línea, pues que es longitudinal, depende fuertemente de la longitud. Entonces eso también se tiene en cuenta en el modelo. Se tiene en cuenta, es bueno tener en cuenta si vamos a tener o no resistencias de preinserción y por lo general es recomendable al menos, si no se tiene en cuenta en el análisis la resistencia de preinserción, sí los pararrayos, porque este dispositivo siempre va. Y de esta manera, digamos, se pueden obtener esas estadísticas de valor medio y desviación estándar de esta sobretensión por maniobra. El modelo, digamos, básico es una fuente de generación, una resistencia, digamos, del modelo de la línea, digamos, del sistema y el modelo de la línea que tenemos en serie. El interruptor, digamos, que se va a cerrar o para energizar la línea. Este interruptor que vemos acá es el que va a ser aleatorio, ¿cierto? Se va a abrir y cerrar en diferentes tiempos y vamos a tener en ese caso, al hacer esa simulación, por ejemplo, 1000 simulaciones, vamos a obtener un histograma de este tipo, en donde vamos a tener sobretensiones cercanas a 1,2 como mínimo, a sobretensiones máximo de 2,8 por unidad. ¿Sí? Entonces son valores elevados. Y para el modelo probabilístico, como es un modelo, digamos, normalizado o gaussiano,
Entonces, de este histograma, lo que nos vamos a llevar es el valor medio y la desviación estándar para poder ya hacer el análisis probabilístico y calcular la probabilidad de falla requerida. Entonces, básicamente, el modelo que vamos a tener es este. Una función de distribución gaussiana y su función acumulativa. Y acá en esta función acumulada es donde podemos calcular esa probabilidad. Entonces, tenemos que mirar que la resistencia, el voltaje resistencia dieléctrica es aquel al ser superado infinitesimalmente produce la disrupción eléctrica o falla. Entonces no podemos, digamos, si se supera ese valor, obviamente la cadena, el aislamiento va a fallar o en el aire, ¿cierto? Tiene características estadísticas también y el CFO, que es el voltaje crítico de esa sobretensión. Acá vemos, digamos, si no usáramos un modelo probabilístico como este, una función específica de esta, pues estaríamos diseñando, ¿cierto? Con el voltaje máximo de sobretensión, en el 2.8, por ejemplo, y la cadena de aisladores la pondríamos por encima de ese valor. Entonces, si hacemos esto, obviamente la línea nunca va a fallar, tendríamos este gap, pero, digamos, estaríamos castigando de alguna manera todo el diseño de la línea, ya que tendríamos unas cadenas o unas distancias de aislamiento mucho más grandes, que no solo afecta los aisladores, sino la torre, la estructura que tengo que diseñar. Entonces, por eso es recomendable diseñar básicamente con una función probabilística y de esa manera yo poder optimizar mi diseño. Y lo que se trata entonces es calcular la función, mi función de riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es esa función de riesgo? Que yo tengo acá dos modelos, la función de sobrevoltaje, ¿cierto? Y esta es mi función del comportamiento probabilístico que tiene mi cadena de aisladores. Y en el cruce, y el cruce de estas dos es lo que me da la convolución de estas dos funciones, obtengo mi función de riesgo y que es obtenida prácticamente con la simulación de Monte Carlo que ya mostramos. A partir de eso ya puedo aplicar, digamos, las ecuaciones básicas de probabilidad, ¿cierto? Gaussianas, para poder encontrar la distancia en aire, básicamente calculada en función del CFO que yo calcule, que es el valor de sobretensión que yo voy a tener en la línea que cumple el criterio de una salida por cada 100 operaciones, en este caso. Aquí voy a encontrar estos modelos, por ejemplo, aquí en este modelo tengo la función de probabilidad, la función y mi función de falla, la línea rojita, y es la que me va a permitir encontrar esa, digamos, optimización en el dimensionamiento por maniobra, por sobretensiones por maniobra. Ahora, hay un tema importante que en este tipo de líneas de transmisión, como es la más crítica, se recomienda, y lo recomiendan a varios autores, entre eso Hilleman, es que ese valor de distancia de aislamiento lo incrementemos en un 10% para tener un margen de seguridad mayor, ya que este es el que va a dominar todo el tiempo el aislamiento. Entonces, lo que aumentamos es la distancia en aislamiento en ese factor para cubrir cualquier eventualidad en el caso de lluvia o un caso no cubierto. También tener en cuenta que en los casos donde hacemos estudios de aislamiento por sobretensiones, ya sea por maniobra o frecuencia industrial, trabajamos siempre con humedad, entonces nuestro factor de corrección por humedad es 1. ¿Sí? Entonces ya estamos cubiertos por ese lado también. Ahora, pasando al otro tema de sobretensiones, es el de descargas atmosféricas.
que digamos es un tema que afecta fuertemente, por lo general, líneas de nivel inferior a 345 kilovoltios y es el dominante, aunque en líneas de 500 kilovoltios puede ser afectado dependiendo de los factores climáticos de la zona, por ejemplo, el nivel de descargas atmosféricas, si cruzamos zonas de alta montaña, valles muy grandes, la línea se puede ver afectada también por este aspecto y no necesariamente puede ser la maniobra, sino puede ser las descargas atmosféricas y también por el nivel de confiabilidad que se le quiera dar por este fenómeno. Entonces, aquí hay varios aspectos a analizar. Uno es análisis de apantallamiento de la línea, análisis de flameos inversos y voltajes inducidos que ocurren por descargas que ocurren ser, digamos, no sobre la línea, sino lejos, pero que pueden afectar la línea. En líneas de este nivel de tensión difícilmente va a ser afectado, pero estos voltajes inducidos sí pueden afectar líneas de 115 kilovoltios para abajo. Entonces aquí, digamos, entra uno a ver cómo es que funciona la descarga atmosférica, ¿cierto? Que esto sabemos que se crean en las nubes, ¿cierto? Que estas se cargan eléctricamente. Las nubes como tienen colisiones entre ellas, por eso surge esta carga. Y por lo general esas partículas pequeñas adquieren carga positiva, las más grandes negativas, y las partículas cargadas se separan por influencia de la gravedad y otras fuerzas. Por lo general, la parte inferior de la nube se carga normalmente con carga negativa y la superior con carga positiva, aunque puede haber una mezcla, pero dominando siempre lo que es la carga negativa en la parte inferior. La separación de la carga produce un gran potencial eléctrico que puede llegar a millones de voltios. Y entonces lo que produce el rayo, que es la descarga atmosférica entre regiones de carga positiva y negativa en una tormenta, y el trueno es lo que escuchamos, es el sonido generado a lo largo del canal de descarga debido al calentamiento de la atmósfera producido por el rayo, que es alrededor de 20.000 grados centígrados, que es 3 veces la temperatura de la superficie del Sol, y esto comprime el aire alrededor, produciendo esa onda de choque. Entonces, con más o menos, pues esta es como la forma que se produce el rayo, la descarga. Tenemos la nube, ¿cierto? Y cómo está cargada, como lo describimos anteriormente. La mayor parte de la carga negativa está en la parte inferior de la nube y el suelo básicamente va a estar cargado con carga positiva y vamos a tener ese choque eh, entre esas dos cargas. Aquí básicamente vemos cómo es el fenómeno de cómo va ocurriendo la descarga del choque con esa línea líder, esa línea que se ve bajando, ¿cierto? Hasta que se produce el choque con la Tierra. Y ahí es donde se produce la descarga y el trueno y el retorno. Entonces tenemos el principal y luego tenemos retornos que van de tierra a la nube. Ahora, hay unas características, digamos, que están estandarizadas para poder modelar este fenómeno, ¿cierto? Y básicamente lo que nos interesa es la corriente del rayo, que es lo que va a afectar realmente cuál va a ser la sobretensión, y la duración en qué tiempos ocurre esta sobretensión. Sí, entonces este es un tema, la corriente. Podemos tener corrientes pico por lo general entre 10 y 20 kiloamperios y un máximo 110, pero podemos tener valores mayores. Las velocidades de propagación está entre 2 y 6 microsegundos, básicamente. Las longitudes, entonces esto se ha estudiado básicamente en laboratorios y eh, y en algunos países, ¿cierto? No tanto en Sudamérica, las normas, digamos, como
o estándares como EPRI, como IEEE y ese, pues se han hecho estudios en México, en Sudáfrica, ¿cierto? Y han podido estandarizar estas distribuciones de corrientes de rayo y, el- y la- y la- y las características de tiempo que ocurren, y de esta manera se ha establecido esas funciones de distribución de sobretensiones que podemos tener, y esto se puede modelar igual en ATP para poder representar esos modelos estándares. Ahora, hay algo importante que hay que ver, que en líneas de transmisión solo nos interesa un tipo de descarga, que son las de nube a tierra, ¿sí? Hay varios tipos de descargas que son entre nubes, dentro de la nube también hay, y a la estratosfera, que son los sprites. Entonces, una vez, hay que tener en cuenta que cuando, digamos, si vamos a hacer un estudio de descargas atmosféricas, solo debemos utilizar las que son de nube a tierra, no nos interesan las demás. Por lo que estamos es trabajando descargas que puedan caer sobre la línea, sobre el área de afectación de la línea. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día, pues ya se hacen estudios de densidades de descarga, ¿cierto? Entonces, a veces se obtienen todos los valores, pero toca filtrar solo los que nos interesan. No nos sirven todos los valores. Por ejemplo, la NASA tiene mucha información de densidad de descargas en una zona, pero viene de todo tipo de descargas. Entonces, ahí toca hacer un ejercicio para poder filtrar los que son nube-tierra. A ver, que ya, listo. Ahora, miremos los fenómenos de falla que podemos tener por debido a una descarga atmosférica. Uno es el que llamamos falla de apantallamiento. Y falla de apantallamiento es que la descarga cae en la fase y no me cae en el cable guarda. Nosotros las líneas de transmisión obviamente de 500 kilovoltios deben tener una protección contra descargas atmosféricas y es el cable guarda, que es el que me va a pantallar, y lo que yo quiero en un estudio de esos es que la mayoría de descargas, si no todas, caigan en el cable guarda por acá y no a la fase. Entonces llamamos falla de apantallamiento 1 cuando la descarga atmosférica cae en la fase y no cae en el cable guarda, y además esta descarga me produce una sobretensión que me hace fallar el aislador o el aislamiento. Entonces, para que tengamos falla de apantallamiento, tienen que ocurrir las dos. Cae la fase en la fase, cae el rayo en la fase y falla el aislamiento. Si solo cae en la fase, pues podemos tener una falla de apantallamiento, pero no me causa salida de la línea. Entonces no se cuenta como una falla como tal de la línea. Aquí lo que vemos es que muy seguramente la sobretensión que se va a producir aquí con las corrientes que se pueden manejar fácilmente, con una corriente promedio de rayo, fácilmente se puede superar el voltaje que soporta la cadena y vamos a tener falla de apantallamiento como tal. Entonces, aquí la onda, básicamente el voltaje sería la impedancia de onda, ¿cierto? La impedancia característica de la línea, ¿cierto? Y que está básicamente entre 300 y 500 ohmios más o menos, lo que pues, varían esos niveles de tensión en ese valor. Y podemos tener y podemos calcular esa onda. También, obviamente, hay que tener cuidado porque al ocurrir una falla en la de apantallamiento, podemos tener voltajes de paso y contacto, que si hay alguien cerca a la torre y la torre no está protegiendo contra este fenómeno, pues ahí vamos a tener un accidente muy seguramente.
El otro fenómeno que tenemos que verificar, y es el que básicamente afecta más este tipo de líneas de transmisión, es el fenómeno de flameo inverso que llamamos, y es las descargas, pues caen en el cable guarda, que es lo que queremos, ¿cierto? Esta onda obviamente va a viajar y se va a transportar por la torre. Va a llegar un punto en que esa onda se va a ver, pues, va a ver puesta aquí en la punta de la cruceta, y vamos a tener un diferencial de potencial muy grande por la onda que viene de la descarga atmosférica entre la Tierra, que es la del rayo, y el voltaje de la línea. Este valor obviamente depende de la magnitud de la cadena de aisladores y la magnitud que tenemos de puesta a tierra. Entonces ahí ya entra en juego ese valor de puesta a tierra que vamos a tener en la línea, y es la coordinación que tenemos que tener. Aislamiento y valor de puesta a tierra de la línea. Eh, Varias formas de modelarlo, ¿cierto? Entonces, y deben ser de alguna manera ambos, los métodos que vayamos a utilizar, deben basarse en mezcla de modelo probabilístico y modelo determinístico, o 100% probabilístico, ¿cierto? 100% probabilístico serían simulaciones de Monte Carlo, puede ser más confiable en resultados, o el simplificado de método de los dos puntos, que tiene parte determinístico y parte probabilístico. De todas maneras, ambos modelos, el que usemos, parten de un modelo que es el que llamamos modelo electrogeométrico, y es el que me va a permitir determinar de alguna manera dónde cae el rayo en una línea, si cae en un cable, si cae en el cable guarda, o cae a tierra, o cae en la fase, ¿sí? Entonces, para este modelo, yo voy a requerir las coordenadas de altura de fases de cable y guarda, el voltaje nominal, el radio de conductor de fases y cable guarda, la flecha del conductor y del guarda, número y separación de conductores si tiene un haz, la longitud de arco seco de la cadena de aisladores, altura y geometría de la estructura y la densidad de descargas atmosféricas. Esos son digamos, los datos básicos que yo voy a requerir para poder hacer mi estudio. Entonces yo puedo definir acá si el rayo cae, si hay algún ancho descubierto, lo puedo evitar o lo mantengo dependiendo de los resultados que voy a tener, porque la idea es que si yo mantengo un ancho descubierto donde voy a permitir la entrada de rayos, que sean rayos de poca magnitud, de tal manera que no me hagan fallar la línea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este modelo electrogeométrico básicamente depende de la corriente del rayo, ¿sí? Entonces, el área de protección, este radio S, que es el área de protección que yo tengo, que se me genera, y es donde se va a estrellar el rayo, depende de esa corriente del rayo, que en promedio, digamos, los modelos estandarizados, como vemos, están 10, 20, hasta 30 kiloamperios. Hay modelos que lo manejan así. Entonces, depende de ese valor. Obviamente, en un modelo probabilístico, esto es variable, porque la función de probabilística de esa corriente es una función log normal, entonces varía en función de ese valor, y podemos tener diferentes distancias de choque que me van a permitir o no la entrada de ciertos rayos que pueden afectar o no mi línea de transmisión. Entonces, yo voy a trabajar acá con alturas promedio de la línea, voltaje crítico de la falla, radio corona e impedancia de la onda de los conductores, la corriente crítica de falla. Hay que estimar este ancho descubierto de la línea, si lo voy a tener o no, la corriente máxima distancia de descarga asociada y probabilidad de exceder las corrientes los valores de corriente críticos, y el cálculo de tasas de salida. Aquí lo importante es que este modelo me permite eso. Si va a caer en el guarda, en el cable guarda, que es lo deseable, en la fase o a tierra. Yo puedo definir
yo y analizar y hacer cambios en mi geometría para poder analizarlo. Estos modelos de apantallamiento, entonces tenemos varios aspectos a revisar y analizar. Uno es el modelo estándar, ¿cierto? Que digamos que la mayoría de modelos que tenemos hoy en día y es, digamos, cuando el terreno es plano, ¿cierto? Que el terreno es plano, entonces es fácil encontrar esa altura, digamos, de altura donde va a estar afectado el rayo o la línea, ¿cierto? Que básicamente lo que le dice es que la altura del punto de sujeción de las torres menos 2/3 de la flecha del cable va a estar la altura promedio de los conductores. Si es un terreno plano, pues eso va a ser muy constante y no vamos a tener problema. Otro caso es el efecto apantallamiento en zonas de montaña, ¿cierto? Que ahí ya va a ser un poco distinto el modelo y hay que ver cómo se puede ver afectado esas salidas de la línea, si lo tenemos en cuenta o no. Por ejemplo, en un terreno con una inclinación, digamos aquí de teta, ¿cierto? Entonces, en principio, digamos, los modelos, el modelo de estandarizado de descargas atmosféricas es que la descarga cae perpendicular al terreno. Entonces, en este caso, debería venir en esta dirección. Entonces, si yo mantengo, digamos, mi apantallamiento en el sentido de si yo no, digamos, si yo no hago modificaciones en una estructura y la instalo en un terreno montañoso y a media ladera, que es donde voy a tener una inclinación del terreno, el sistema, ¿cierto? Puede ver este efecto, ¿cierto? Que un corrimiento como de los cables de guarda, ¿cierto? Que me puede afectar el número de salidas de la línea, porque la línea me puede ver un corrimiento de este punto de cable guarda ahora acá y este aquí. Entonces ya, digamos, lo que yo tenía estandarizado como tal en un terreno plano, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo en un terreno, digamos, montañoso o que yo instale las estructuras en un terreno a media ladera. Entonces, si yo, por ejemplo, corro un modelo en un terreno plano donde tengo mis cables de guarda, digamos, en condición original, voy a tener una salida de 0,5 salidas por 100 kilómetros por año y con 0 salidas de apantallamiento. Pero si yo lo tengo en un terreno inclinado, ¿cierto? El sistema me va a ver eh, corrido los cables de guarda, muy seguramente, por ese efecto de la pendiente, y voy a tener ya, se me va a incrementar las salidas por el apantallamiento y mis salidas se me pueden ver incrementadas casi al doble. Entonces yo lo que puedo hacer es ajustar la ubicación de los cables de guarda, ¿cierto? Instalándolos, digamos, si antes tenía yo un ángulo de apantallamiento positivo, y seguramente me va a tocar colocarlos en un apantallamiento negativo, un ángulo de apantallamiento negativo, para que este efecto quede cubierto y así evitar el problema de aumentar salidas por fallas de apantallamiento. Entonces es algo que hay que revisar y validar cada vez que instalemos torres en zonas de alta montaña con altas pendientes. Aquí, por ejemplo, en una pendiente de 20 grados, pues se aumenta las salidas en ese valor. Otro tema que podemos hacer también para calcular esta altura promedio, perdón, esta altura promedio del conductor, que es lo que me pide el modelo, es tener en cuenta la topografía del terreno. Y entonces acá hay un modelo geométrico, digamos, empírico, pero podemos usar, digamos, el modelo del PLC-CAD, que permite hacer los cálculos también de distancia de fase tierra y hacer las correcciones y encontrar realmente cuál es la distancia de la tierra al conductor promedio, ¿cierto? Y no usar el estandarizado como vimos para terreno plano.
Entonces, eso también es importante hacer esa corrección para tener valores más precisos de altura del conductor en el modelo que vamos a analizar. Esto, por ejemplo, es un ejercicio de, digamos, si usamos terreno plano, vamos a tener menos salidas y en terrenos variables, dependiendo de los modelos que utilicemos, se van a incrementar. Entonces, por eso es importante hacer este ajuste en algunas estructuras para evitar el problema de aumentar salidas, por ejemplo. Entonces, como conclusión de estos modelos de apantallamiento, entonces, el corrimiento del cable de guarda, ¿cierto? Es uno, y eso puede asegurarme mantener un nivel de salidas menor que si no lo hago, ¿cierto? La tasa, digamos, se puede utilizar, recomienda también utilizar el modelo de Monte Carlo para obtener un modelo más robusto y hacer uso del modelo puede ser del ATP para tener un modelo mejor del comportamiento del rayo y, y junto con el modelo de Monte Carlo hacer los análisis, digamos, respectivos o en su defecto usar estos modelos de EPRI que vimos ahora, modelos estandarizados que tienen buenos resultados también haciendo obviamente los ajustes respectivos de la ubicación de los cables de cuarto. Y con eso, digamos, de alguna manera tenemos resultados aceptables y que pues han sido validados en la medida que se han instalado líneas a gran altura y obviamente se pueden tener problemas puntuales que ya vemos cómo se pueden corregir en la medida que empieza la operación o prever antes de empezar a operar la línea para determinar cuáles son las zonas críticas que se puede implementar alguno de esos sistemas. Ahora, el método, digamos, de los más utilizados es el método de los 2 puntos, donde se hacen cálculos de sobretensiones a 2 y 6 microsegundos y el modelo, pues, nos toca validarlo para cada una de esas dos sobretensiones. Y la idea es que no produzca las fallas mayores a esos valores. Acá, pues, primero es calcular las impedancias de onda, ¿cierto? Del conductor y del cable de barda. ¿Cierto? Calcular los factores de acople con de los cables de guarda, calcular la puesta a tierra, que acá es impulsiva, no es la resistencia puesta a tierra, digamos, que uno calcula, sino debe ser la impulsiva de onda, eh, que se calcula de esta manera. Tenemos, digamos, tener en cuenta la resistividad del terreno para poder caracterizar y definir cuál es el tipo de, de protección que le vamos a dar en la puesta a tierra, si vamos a usar contrapesos o no, si vamos a usar tratamiento de terreno, por ejemplo, si es con tratamiento de terreno, entonces sobre el contrapeso se hace se rellena de un cemento conductivo, puede ser, y eso obviamente me produce un mejoramiento en el comportamiento de la resistencia de puesta a tierra y a su vez me va a mejorar las salidas. Tenemos que hacer los cálculos de impedancia característica de la torre, del tipo de estructura, dependiendo de la torre. Pues hay diferentes modelos. Es importante hacer este cálculo específico para el modelo de la torre, ya que dependiendo de esto vamos a tener cómo se va a comportar la onda, ¿cierto? En la onda de sobretensión cuando viaje por la torre. Ahí, digamos, los cálculos de los tiempos de lo que dura la onda viajando, ¿cierto? Y van a la Tierra y vuelven y recorren la torre y llegan al brazo. Y es el voltaje que vamos a ver en la cruceta y en la cadena de aisladores. Este es el modelo, digamos, para poder calcular los voltajes a 2 y 6 microsegundos. En una línea se puede hacer ahí con el modelo de ATP, modelando la línea como tal, la impedancia de la línea y modelando la onda del rayo, que vienen
varios modelos estandarizados. Se deben calcular las impedancias que genera entre la torre y los conductores, ¿cierto? Voltajes ya en diferentes sitios de la torre y especialmente en la cruceta, ¿cierto? Porque aquí vamos a calcular finalmente esta función, ¿cierto? Que es el voltaje de la torre, y obtener esta función que la línea negra básicamente es el comportamiento de un aislador, de una cadena de aisladores, y las curvas son las sobretensiones que ocurren, y vamos a ver pues, cerca a 2 microsegundos y a 6 microsegundos, que es la otra sobretensión que podemos tener. Y ya finalmente necesitamos calcular la probabilidad que exceda la corriente de flameo, cuáles exceden eso, y es las salidas que vamos a calcular por 100 kilómetros por año, que es nuestro indicador. Ahora, el otro modelo es el probabilístico directamente, que primero que todo, este rayo puede caer en cualquier parte de esta área, ¿cierto? Obviamente solo nos van a importar las que caigan directamente en la línea de transmisión, que son las que van a afectar. Estaría el modelo electrogeométrico para saber si va a caer en un árbol, en una casa, a tierra o en el cable, en la línea, y si cae en la línea, si va a caer en el cable guarda o va a caer en la fase. Por ejemplo, en este caso, uno puede usar un modelo de Monte Carlo, ¿cierto? Para saber dónde a lo largo en este ancho, dónde va a caer, si va a caer en la torre, en la casa, en un árbol o en la línea, ¿cierto? Y los parámetros que tenemos de la corriente de rayo, por ejemplo, la probabilidad de corriente. Este es el modelo de la función log normal, la probabilidad de inclinación del ángulo del rayo. No necesariamente puede caer perpendicular, puede caer con un ángulo. Esta función es la probabilidad de que caiga en cualquier parte de este ancho, y esta es la distancia de choque o la que me va a generar el radio de protección, que depende de la corriente del rayo, que es I. Esta simulación también se puede hacer con los applets de EPRI, ¿cierto? También podemos tener varios tipos de simulación y modelarlos también y saber cuántos rayos pueden caer en una línea, y poder establecer, digamos, las corrientes de los rayos que van a caer y poder hacer los análisis de respectivos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar estas fallas de una línea en zonas particulares donde tengamos problemas? Una parte es, digamos, colocar cables de tierra adicional debajo de los conductores como un contrapeso que me permita aéreo, y esto obviamente me va a reducir, como se ve aquí, las salidas de la línea en esa parte de la línea. Entonces, esa es una forma. Anclajes de las torres, si yo instalo micropilotes, por ejemplo, en cimentaciones, obviamente eso pueden trabajar, son varillas metálicas, pueden trabajar como varillas de puesta a tierra, pueden ser más largas, entonces pueden ayudarme a reducir la puesta a tierra. Cables de guarda en estructuras separadas también. Y otro que se está utilizando hoy en día bastante es la utilización de pararrayos, que para eso toca identificar también zonas donde se debe utilizar el pararrayos y ver si se utiliza el pararrayos en una fase o en las tres fases o en las fases más críticas que me produzca el flameo. Ahora, también esto se puede usar, digamos, el pararrayos tanto para flameos inversos como para disminuir la tasa de salidas por apantallamiento, ¿no? Entonces, igual. Eh, ¿Qué otro tema hay por acá? En resumen, entonces, se pueden instalar en zonas de alta resistividad al suelo, en esos pararrayos, ¿cierto? Debido a formación rocosa, donde es difícil instalar contrapesos o la puesta a tierra es difícil llevarla a los niveles mínimos requeridos que están o que se coordinan con el aislamiento.
torres que cruzan ríos importantes, a zonas, líneas que atienden cargas críticas, donde la pérdida de servicio es costoso, o líneas de baja tensión donde los cables de guarda no son eficaces. Entonces, básicamente, ahí es donde se recomendaría hacer la instalación. También podemos, digamos, si tenemos un estudio más detallado de densidades de descarga y de análisis de rayos, podemos identificar dónde tenemos corrientes de rayo más altas en la zona, digamos, si tenemos ese estudio, y en esas zonas también podemos colocar pararrayos, pero entonces nos toca tener más información de esa distribución de los rayos para saber dónde ubicarlos. Porque, pues, un tema es que no se puede instalar pararrayos en toda la línea, pues puede salir muy costoso, porque ya, digamos, tenemos las torres, los aisladores, y la idea es instalarlos en zonas puntuales donde creemos que es crítico el tema. Ya una vez, digamos, tenemos identificado nuestras distancias de aislamiento por los diferentes fenómenos de frecuencia industrial, maniobra y descargas atmosféricas, pues ya tenemos que considerar y calcular nuestras distancias de seguridad en la torre, por ejemplo, entre fases, cuál va a ser, y en la torre, ¿sí? Y separación horizontal entre fases de diferente circuito, ya podemos hacer cálculos, ya teniendo esos valores, fácilmente ya podemos identificar y calcular e implementarlo en nuestro sistema. Ahora, el uso de aisladores. Y hasta acá hemos visto, digamos, todos los fenómenos que afectan estas líneas de transmisión, que son tres, y ahora vamos a revisar así un poco más rápido el tema del aislador que podemos utilizar y qué consideraciones debemos tener. Vamos a enfocar aquí básicamente a revisar más que todo los aisladores poliméricos, ¿cierto? Pero así rápidamente los aisladores, hay que tener en cuenta que tienen que cumplir dos funciones. Uno, soportar la parte eléctrica, las sobretensiones que ya vimos, ¿cierto? Sin problema. Solo fallar cuando sea permitido, en esto cuando se exceda de acuerdo a los límites permitidos. Y dos, debe soportar la carga mecánica, que hace el esfuerzo que producen los conductores o los cables en la línea, y esas cargas deben soportarla los aisladores. Entonces tenemos dos temas que debemos definir, lo eléctrico, ¿sí? Y lo mecánico. Entonces esos dos temas deben quedar claramente especificados y entonces ya sea el material que vayamos a utilizar, sea de porcelana, que son unidades y la cadena se arma por unidades, porcelana o vidrio, o una cadena completa que ya viene, que son materiales compuestos de fibra de vidrio y resina en el núcleo. Entonces ya podemos tener que definir esa cadena de aisladores en función de las distancias en aire o arco seco que definimos con las sobretensiones que analizamos. Entonces, estas cadenas deben soportar, o los aisladores, la tracción, la parte mecánica. Podemos tener 7.000 o 16.000 o más kilos, ¿cierto? En líneas de este tipo de nivel de tensión. Podemos llegar a 300 kilonewtons, básicamente, es lo que se encuentra en el mercado. Podemos tener más, dependiendo, por ejemplo, en estas líneas de Perú, donde la carga mecánica a gran altura se ve afectada por el hielo. Podemos tener de mayor nivel mecánico, requerimiento mecánico, entonces podemos instalar cadenas dobles, ¿cierto? Para poder lograr esa condición mecánica. Los aisladores, por lo general, este tipo de aisladores que usamos no soportan carga compresión, básicamente son la tensión. Deben ser probados, ¿cierto? Mecánicamente y eléctricamente para antes de ser instalados. Y deben ser probados a esas tensiones de frecuencia industrial y se le hace pruebas en algunos casos o pruebas tipo de corriente tipo rayo, que son las que más le afectan.
el efecto de contaminación. Entonces el aislador se puede pedir con esa especificación de nivel de fuga, ¿cierto? Que requerimos. Entonces, una característica es el arco seco, la carga para la parte mecánica, y otra es el contorneo del aislador, básicamente es lo que me da mi distancia de fuga, y lo podemos definir a partir de esos niveles que vimos de 20, 30, 60 milímetros por segundo, por kilovoltio, que podemos encontrar de acuerdo al nivel de contaminación que tenemos en la zona. Ahora, un tema importante a revisar y ver, pues todos conocemos aquí los aisladores más utilizados históricamente han sido los de vidrio, los de porcelana, pero pues, últimamente se han venido instalando aisladores poliméricos que han tenido buen comportamiento. Digamos, los primeros aisladores instalados y desarrollados fueron en los 60, ¿cierto? Donde en los 70 ya se empezaron a hacer pruebas de esos modelos, y a través de una evolución continua del diseño de aisladores poliméricos se encontró un producto ya más maduro en los 80, y desde entonces se ha venido aceptando en mayor cantidad el uso de estos aisladores. Obviamente los primeros que se utilizaron con unos materiales de pronto no eran los mejores, y se producían fallas, y por lo general entonces la gente prefería los de porcelana o vidrio. Se producían fallas en estos de poliméricos, y generó la duda de si eran de buena calidad o no. Pero realmente después de los años 90, básicamente se ha venido consolidando el desarrollo de estos aisladores, y ya se producen en materiales que son los aceptables y que son durables en el tiempo. No son, digamos, que se envejezcan o se vayan dañando con el tiempo fácilmente, y ya se pueden, digamos, verificar y validar con la experiencia que se tiene hoy en día a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos aisladores pues, tienen un núcleo, digamos, cubierto por una cubierta polimérica con aletas, que incluye partes metálicas en ambos extremos del núcleo para conectar el aislador a la torre, conductor y a otras piezas. Eh, estos materiales garantizan un buen desempeño en el tiempo y a diferentes condiciones de clima, viento, hielo, contaminación salina, también cargas mecánicas y sobretensiones, ¿cierto? Entonces, el núcleo es una barra de fibra de vidrio reforzada, ¿cierto? Que soporta las tensiones, digamos, por lo general a tensión, no a compresión. Es resistente a la corrosión, es decir, las fibras de vidrio son resistentes al agrietamiento debido a la corrosión, rotura por debilitamiento del núcleo, y se obtiene mediante la reducción del nivel de boro de las fibras. La resistencia mecánica es mucho mayor bajo carga de tensión, obviamente, lo que hemos dicho. La cubierta es un material polimérico de goma de silicona libre de etileno propileno, eh, que debido a este material es el que se ha presentado problemas de confiabilidad, ¿cierto? Eh, entonces, en general se especifica la goma de silicona HTB que protege el núcleo contra luz ultravioleta, que es alguna duda que había en algún momento de instalar estos aisladores en zonas de gran altura donde la luz ultravioleta es mayor, pero estos ya están garantizados también para ser usados a esa altitud, ¿sí? Entonces no hay problema. Eh, Hay condiciones durante las cuales la goma de silicona puede perder temporalmente sus propiedades hidrófobas si el aislante es sometido a niveles significativos de actividad de descarga a largos periodos de tiempo, ¿cierto? Entonces, estos aisladores, ¿cierto? Tienen la capacidad de regenerarse, ¿cierto? Debido a la
hidrofobicidad de la superficie. Una vez se ha perdido, entonces protege y no pierde digamos que permanezca húmedo, ¿cierto? Siempre se va a desagregar el agua, no va a permanecer mojado. Entonces, esa es una protección que tiene. La interfaz, ¿cierto? Con el fin de evitar el tracking y la erosión, el método más común para fijación de la cubierta a la barra es una sola pieza, no tener doble pieza. Se especifica que las interfaces entre la cubierta externa del núcleo y entre la cubierta externa y los herrajes deberán ser uniformes y sin vacíos y deberán tener mayor resistencia a la cizalladura. En la propia cubierta, obviamente, el manejo debe ser con cuidado de estos aisladores para no dañar la cubierta. Eh, no, se especifica que los herrajes metálicos en las extremidades deben ser galvanizados en caliente, ¿cierto? Igual, según las normas. Sello en los terminales. Por lo general se especifica que el aislador completo deberá tener un sellamiento permanente en la interfaz entre los herrajes terminales y la cubierta para impedir el ingreso de humedad. Eh, Dispositivos de control del campo eléctrico, entonces, por lo general se deben instalar terminales metálicos, herrajes y anillos anticorona para evitar el desgaste por efecto corona. Bueno, esos son las pruebas que deben hacerse en laboratorio de los aisladores. Aquí es algo importante la experiencia de estos aisladores a nivel internacional, en donde EPRI en 1997 comenzó a crear una base de datos de fallas de estos aisladores poliméricos en campo, ¿cierto? Se obtuvo información sobre fallas de una década de los 70. La base de datos continúa rastreándose, ¿cierto? Y básicamente va hasta septiembre de 2004. De las 188 fallas reportadas en América del Norte, 89 son relacionadas a los fabricantes que proporcionaron información a EPRI, ¿cierto? Con el número de unidades vendidas. Y basado en esta información, la tasa de falla promedio para todos los fabricantes que proporcionaron información fue de 1 de cada 45.000 unidades vendidas. O sea, es muy baja la falla de los aisladores. Un análisis de datos capturados de la base de datos ha demostrado que el 40% de las fallas se producen dentro de los primeros 3 años de instalación. Esto se puede atribuir a unidades defectuosas de fábrica, daños menores ocurridos durante el montaje, que es lo más común. Aunque el número de unidades instaladas se ha incrementado en los últimos años, el número de fallas no ha cambiado. Quiere decir que esa parte ha mejorado, o sea, la calidad en la producción y en la instalación. Y en la instalación es donde de pronto se pueden ver afectados mayormente. Ahora, los aisladores poliméricos, la corrosión, entonces los puntos de inspección por corrección de una cadena son dos, el terminal del lado frío y el caliente, pero el diseño del aislador facilita identificar su condición de corrosión. No requiere actividades de lavado para prevenir fallas de frecuencia industrial, ya que este aislador se limpia solo, obviamente, si no hay lluvia en la zona o no hay forma de que se limpie, pues podrá requerir limpieza aparte, por mantenimiento. Los de vidrio y porcelana sí requieren actividades de lavado y porque no tienen esa partícula que evita que se peguen las partículas. Y en los de vidrio y porcelana, pues tenemos un problema de los puntos de inspección que en la cadena, que tiene varios puntos de contacto y no todos son a la vista. Entonces, pueden ir fallando unidades sin poderse dar cuenta de la falla. Entonces, en el 2002, una encuesta de 70 empresas de servicios públicos de Estados Unidos mostró que 65 empresas, el 93%, utilizan aisladores poliméricos. 4 de los principales fabricantes de aisladores indican que más de 4 millones de aisladores poliméricos de transmisión se han vendido en Estados Unidos para el año 2003. El porcentaje de empresas públicas que utilizan aisladores poliméricos para el nivel de tensión entre 400 y 500 kilovoltios es del 50% y para el nivel de tensión entre los 20 y 230 es del 86%. Eso era en el 2003. Hoy en día ya muy seguramente ha incrementado el uso.
En resumen, entonces la ventaja de los aisladores poliméricos sobre aisladores de vidrio porcelana, ¿cierto? Es menor peso por cadena de aisladores, digamos, esto, digamos, menor peso para la torre también, ¿cierto? Influye en eso. Menor resistencia al vandalismo, ya que pues en algunos casos los usan de tiro al blanco. Es más difícil darle al blanco en un aislador polimérico que en uno de porcelana o vidrio, ya que son de mayor diámetro. Son de una sección menor, o sea, menor cargas de viento. Ay, perdón. Menor rendimiento en presencia de contaminación, mejor rendimiento en presencia de contaminación, resistencia al tracking y a la erosión, mejor resistencia al flameo ante contaminación, menos efecto contaminante. Las partículas no se pegan tanto en estos aisladores y es resistente a los campos eléctricos, por lo que van con su anillo anticorona. Igual, estos aisladores ya cumplen con normas de fabricación estandarizadas, entonces no hay problema, ya se pueden validar con todas las normas ISE, ANSI, ASTM, que son las más utilizadas. Ahora, ya para ir terminando y cerrando, entonces queríamos ver aquí, digamos, las distancias de aislamiento que resultan, digamos, en una línea, por ejemplo, como Yanango o Mantaro, Montalvo, ¿cierto? Que para un nivel de altitud mayor, entre cotas hasta 5.000 metros, ¿cierto? Tenemos distancias de arco seco de 5.5 metros, ¿cierto? Hasta 4.500 metros de 5 metros, hasta 4.000 metros de 4,5, hasta 3.000 metros de 4 y en zona costera, digamos hasta 2.000 metros, tenemos de 3,5 metros. Esto, digamos, son distancias que se obtienen ya una vez haciendo las correcciones eléctricas. Pero si uno compara estas distancias de 4.500, de 4.000, 4.500 o 5.000 metros, pues vemos que pueden ser similares a líneas de voltajes de 1.000 kilovoltios, ¿cierto? Donde tenemos distancias de 5.9 metros, ¿cierto? A 6 metros, o sea, son similares. Entonces son valores, digamos, considerables. Ahora para líneas de 735 kilovoltios o 765 kilovoltios, manejamos distancias entre 5 y 6,5 metros. Entonces vean que estas distancias de aislamiento que estamos manejando para alturas mayores a 4.000 metros, por ejemplo, pueden ser similares a distancias de aislamiento de líneas de 700 kilovoltios. Entonces, cuando se mandaron diseñar las torres de estas líneas, pues los fabricantes pensaban que eran líneas de 700, de este nivel de tensión, ¿no? De 735 kilovoltios para arriba, ya que son los valores estandarizados. Obviamente, estas líneas deben estar al nivel del mar, ¿sí? Y las líneas diseñadas a alturas de este tipo, pues son pocas. Realmente la experiencia es en Sudamérica, acá en Perú y en el mundo, sobre todo China, que en Perú por lo menos los factores de corrección que recomiendan son los modelos chinos, que son los que tienen experiencia también en diseños de estas líneas. Entonces, como ven, estas líneas son similares y es algo importante a ver, de observar que son similares a niveles de tensión mucho mayores de los que estamos usando en estos proyectos. De Perú principalmente, porque en Sudamérica no he visto yo, en la experiencia que tenemos, que se hayan diseñado líneas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ni en Colombia, ni en Chile, que yo conozca, y a este nivel de tensión, ¿no? De 500 kilovoltios. Entonces, estas son las referencias, hay bastante teoría por leer, entonces, y por revisar.
Entonces, pues ya quedo a la orden de ustedes. Vamos a ver si hay unas preguntas y tratar de responder lo que podamos dar respuesta en este momento. Muchas Entonces, gracias por su ponencia, ingeniero. sí, señor. Como bien menciona, vamos a dar paso a las preguntas en el orden que se han dado. Sí, Y señor. pues vamos a empezar con la primera de Domínguez Calderón Luis Alberto. Menciona, el factor corrección sobre la longitud de aislamiento del 10%, ¿lo aplican también en zonas secas o solo en zonas de lluvia y precipitaciones? Por lo general se aplica en zonas donde tengamos lluvias, pues digamos sobre todo en el trópico donde tenemos zonas, el clima es más variable, no está, digamos, en zonas donde hay estaciones, pues se diseña sobre el clima extremo, por ejemplo, y en zonas tropicales donde varía fuertemente lluvia, seco, entonces es recomendable aplicar este factor. Si la zona es muy seca, pues obviamente no hay necesidad de aplicarle este factor. O si ya está, digamos, la cadena, digamos, por contaminación ya tiene más longitud, pues tampoco vale la pena, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones de cada proyecto, para no castigar tanto el aislamiento, ¿sí? Sí, 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 comprendido. La siguiente pregunta también de Luis Domínguez menciona, dice, para la estimación de densidad de descargas atmosféricas, en Perú se cuenta con data estadística satelital o similar. ¿Se toma en cuenta el mapa del nivel cero único que ha usado como referencia durante años? Me hace la pregunta. En general, ¿cuál es la En experiencia general, en la definición del criterio para definir la densidad de descargas en el diseño de líneas de transmisión en Perú? Y sobre todo en zonas de mayor altitud, alta y extra alta tensión. sí. No, últimamente se han hecho estudios de densidad de descargas, ¿sí? Porque ya, digamos, no es confiable utilizar el mapa de niveles ceráunicos. Entonces, hoy en día, para tener más certeza, digamos, una, asegurar las salidas de la línea que se cumpla, y dos, optimizar el diseño, se hace un estudio de densidad de descargas, pero a tierra, ¿no? Y con ese estudio, digamos, uno puede, eh, si quiere ser muy conservador, pues trabajar con los valores máximos para toda la línea o sectorizar, digamos, y hacer diseños, digamos, o hacer análisis por zonas, sectorizando el estudio por nivel ceráunico, por densidad de descargas, ¿sí? Porque por lo general, digamos, algo característico que no siempre se da, por lo menos en Perú, es que a mayor altitud, menor densidad de descargas, ¿cierto? Pero si esa altura es en selva, como ocurre en Perú, entonces en esa zona selvática a altura, la densidad es alta también, que esa es una característica que se ve en Perú, que hay parte de selva a gran altura. Pero en general, cuando no hay selva a gran altura, las densidades son menores a una menor altura. Son mayores a una menor altura y menores a gran altura. Pero entonces sí, hay que hacer un estudio de densidades de descargas, de densidades de descargas para poder tener un diseño más optimizado y poder sectorizar realmente y no trabajar con los niveles cerámicos que se venían trabajando hace más de 10 años, ¿no? Es, es así. Y Ocinermin tiene un mapa, pero ahí toca validar bien si el mapa de densidades es descargas a tierra o tiene mezcla de diferentes densidades de descargas, porque pueden estar ahí incluidas las de nubes o entre nubes. Les toca validar ese mapa, realmente. Sí, Sandro, sí. Ok, muchas gracias por esa pregunta, por esa respuesta. La siguiente pregunta, primero vamos a empezar con las escritas.
De ahí van a los que quieren abrir su micrófono, le harán la pregunta. Pero vamos primero por las escritas. Acá menciona, ¿por qué no es frecuente utilizar cables de guarda a las líneas menores de 110 kb? Las de distribución no es frecuente usar cables de guarda porque, como vimos, esas sobretensiones que van por el cable de guarda pueden producir unas sobretensiones mayores que las que se producen, digamos, podría tener doble efecto de falla, por el cable de guarda o por la fase. Básicamente va a fallar igual. Entonces, en los sistemas de distribución, por lo general, lo aislamos con la estructura, ¿cierto? Utilizando estructuras de fibra de vidrio, estructuras de madera, ¿cierto? Para disminuir mitigar esas sobretensiones por descargas atmosféricas o instalando pararrayos. Pero sí se evita usar eh, cables de guarda en distribución. Pues en algunos casos se usa, pero toca mirar bien y hacer el estudio cuál está afectando más, ¿no? Ah, Y efectivamente. combinar estructura aislante con descargadores y, y esos dos, ¿no? Y puesta a tierra, realmente, porque no, es difícil que se proteja nomás con el cable de guarda y además que en esas líneas de más bajos voltajes, descargas que caen fuera de la línea, o sea, por inducidos, entonces que generan una corriente inducida y esas también producen falla. Entonces, el guarda no es necesariamente la mejor protección para esas líneas. Sí, justamente hay que tener criterio justamente para usar el Exacto. cable de Sí, hay que guarda. hacer el análisis de todo Sí. y ver el Ujú. conjunto. Ujú. La siguiente pregunta de Juan Sebastián Vargas Betancourt dice, ¿se han usado pararrayos de líneas para la disminución de los sobrevoltajes en las maniobras y por ende en los tamaños de las torres de 500 kV a grandes altitudes? O sea, ¿se han Sí, usado para... sí, en general en líneas de este nivel de tensión se usan los pararrayos en las subestaciones, básicamente, en la llegada a las subestaciones, y por lo general vienen con resistencias de preinserción también, ¿no? Especialmente para disminuir también esa sobretensión, especial cuando vienen con compensación serie, ¿no? Que los valores son mayores. Pero sí se utiliza al menos el pararrayos para, para hacer los análisis. Mínimo el pararrayos para hacer el análisis de sobretensiones por maniobra en la subestación. Ok. Juan Collantes pregunta, una consulta respecto al modelo electrogeométrico. Tengo entendido que el modelo considera la caída de rayos es en forma vertical o podría ser en forma inclinada o lateral. Eh, en los modelos estandarizados, digamos como el de EPRI, el de 2 puntos, los que vimos, esos, digamos, consideran el rayo vertical. Pero si uno utiliza el modelo probabilístico Monte Carlo, 100% probabilístico, hay modelos de la caída del rayo con ángulo, ¿cierto? Entonces, como vimos en un ejemplo por ahí en un slide, hay un modelo probabilístico de eso, entonces se puede aplicar en el modelo de Monte Carlo. Entonces, es posible hacerlo, pero obviamente haciendo el modelo prácticamente 100% probabilístico y no los estandarizados que están en la literatura, como el de EPRI o el de 2 puntos, ¿no? Que son los que por lo general se utilizan. Pero sí es posible usarlo, también en el modelo electrogeométrico. Aquí menciona Carlos Cárdenas, basado en las experiencias China en el Himalaya en la construcción de líneas de transmisión en gran altitud, ¿es factible desarrollar en el altiplano peruano líneas de transmisión de 550 kV? Sí, pues las que se están instalando y construyendo en este momento son de 500 kilovoltios, con máxima operación de 550. Entonces sí, claro, esas son las que, y a 5000 metros se están instalando. Entonces sí es factible. Esa experiencia es única aquí en Sudamérica. Aquí menciona Correcto. una pregunta interesante, Mario Emilio Venero Luna. Dice, en lugares cercanos a la costa peruana, hubieron malos antecedentes con el uso de aisladores poliméricos en los años anteriores al 2000.
Actualmente parece no haber problemas, ya que los aisladores han mejorado en su fabricación. ¿Tiene alguna experiencia positiva de aisladores poliméricos en la costa? Sí, pues digamos, la costa peruana y la chilena son similares, que un poco llueve, ¿cierto? Entonces eso lo hace especial, obviamente, pero entiendo que ya se están instalando, hoy en día se está instalando poliméricos en la costa peruana, ¿cierto? Ya digamos, tienen buen comportamiento, como vimos, ante la contaminación, efectos contaminantes, la sal y el rocío. Entonces es factible instalarlos, ya han sido probados, porque obviamente los que se instalaron antes de pronto no fue el mejor material, y sí se producen las fallas que se reportan, pero hoy en día ya están comprobados y se pueden seguir instalando. Sí, no vería problema de no instalarlos en la zona costera. Y hoy en día ya lo están haciendo, ¿no? Hay una línea que inicialmente en ISA instalaron de vidrio, digamos, por ese mismo problema, pero en las últimas líneas que instalaron costeras ya iban con aisladores poliméricos. Entonces sí es posible ya con la experiencia que se tiene hoy en día. Ujú. Sí, respecto a eso, había visto que, pues, como menciona ahí el asistente, que anteriormente sí había problemas Sí, con esos fallaba, aisladores, y creo que tiene razón, de repente la fabricación ahí varió un poco y que, pues, ya no hay tantas fallas en la línea y los costos operativos bajaron. Entonces, creo correcto, que ahí sí le doy un punto a usted y al que preguntó. Mario correcto. Martínez, no sé si podría activar su audio, creo que levantó la mano porque no capté muy bien su pregunta. Respecto a Select de Colombia, creo que no está. Bueno, hasta ahora vendría a ser todas esas preguntas. Ah, mira, otra pregunta. ¿Es adecuado utilizar el método determinista para calcular las distancias de aislamiento en líneas de 500 kb? No, realmente no, porque como vimos ahí, pues sería castigar todo el diseño, ¿no? No solo el aislador, sino la estructura. Y la estructura es parte, digamos, 50% del costo de inversión está ahí en esa estructura. Entonces, si aumentamos la torre, pues obviamente nos va a salir un proyecto mucho más costoso, el acero. Entonces, y además, como nos permiten fallas, pues tenemos que aceptar eso y calcular esa probabilidad de falla, y para eso se requieren modelos probabilísticos, no irnos con cero fallas, porque sí, de lo contrario nos tocaría así, ¿no? Y entonces sí castigamos el costo de inversión ahí, en ese caso. Ah, El único bueno, que permite determinístico y que no permite falla es la frecuencia industrial, ¿sí? De resto, o sea, la operación normal. De resto, los maniobras y descarga atmosférica sí se permite falla, y con eso es que se trabaja, ¿no? ok. Mario Martínez, me parece que ya puedes hablar. ¿Me confirmas, por favor? Creo que tiene una pregunta. Es un poquito extensa. A ver. Mm, Por ahora no hay más preguntas, pero ahora vamos a leer, creo que hay otra pregunta y creo que para finalizar. A ver, dice José Guamaní Cornejo mientras le habilitan el audio a Mario. En la norma IEC 815 aparecían 4 niveles de contaminación, donde el máximo tomaba 31 milímetros KB, me parece. Ujú. Así como se mostró en su presentación. Pero actualmente en la norma IEC 815-2008 tiene 5 niveles, donde el más alto es 53.7. Esta diferencia de niveles de Sí, contaminación con la norma actual, en ese sentido, ¿cómo afecta al cálculo de la cadena de aisladores en comparación a la norma antigua? sí, claro, pues obviamente si cumple las características de ese nivel de 53, obviamente
va a ser afectado aún más, ¿no? Porque ahora arranca con un nivel menor y termina en uno mayor, pero igual depende de igual toca hacer el estudio y caracterizar la zona para ver dónde está ubicada la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, eso es importante hacerlo. Solo caracterizar por altitud y caracterizar también la zona que lo rodea para ver dónde la calificamos, ¿sí? Dónde está en la línea instalada. Pero igual, obviamente, si va a quedar en una zona de esas, obviamente el diseño se va a castigar, pero se esperaría que esos casos sean puntuales y no a lo largo de toda una línea, ¿no? Pero obviamente toca tenerlo en cuenta en los diseños de las líneas. Esa parte es más compleja porque esa revisión de, es muy pesada, pero es la misma. Lo que pasa es que entiendo que el valor de 53 es el valor, digamos, cuando se trabaja fase tierra, acá es fase, ¿sí? Pero bueno, es igual, es el muy pesado, el número 5, ¿sí? Pero sí, es la misma zona de muy pesada, solo que en la última norma lo pusieron fase para hacer el producto por el voltaje fase tierra. Entonces, por eso el nivel es mayor, pero bueno, es igual y obviamente se va a ver más afectado. Ya. Bueno, culminando con la última pregunta es de Alex Huanca. Dicen, ¿cuál es la experiencia en apantallamiento de líneas de transmisión en vanos largos? Por ejemplo, de tramos de 1000 metros, sabemos que en dichos tramos largos quebradas, la altura del conductor al terreno son exorbitantes y el modelo electrogeométrico no tendría un buen comportamiento. Correcto, sí, en estos tramos y en esos sitios puntuales se recomienda entonces ya colocar pararrayos, por ejemplo, ¿sí? Que es, digamos, lo más fácil de instalar, que es el más práctico. Entonces, obviamente en esos sitios de vanos largos y grandes valles, se aconseja instalar los pararrayos, es lo más común hoy en día. Y ya los pararrayos pues, se han subido de precio, pero ya están más populares todavía en estas líneas de 500 kilovoltios. Entonces es posible colocarlos, ¿no? Instalarlos. Es más complejo, yo creo y puede tener menos efecto el contrapeso en la parte inferior de la línea, de los conductores. Entonces sí es mejor opción los pararrayos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy buena su ponencia, muy nutritiva. Creo que los asistentes lo van a valorar bastante porque muchos veo acá conocidos del rubro a nivel ingeniería en Perú. Entonces, agradecerle nuevamente por su tiempo y pues un gusto más bien. Perfecto, bueno, Si, muchas ti- gracias a si todos tiene, y si tiene algunas palabras, adelante. sí, señor, no, muchas gracias a todos por la atención que prestaron a la presentación, un poco densa, pero es importante y pues, espero que les haya quedado al menos las experiencias y las conclusiones a las que llegamos. Es un tema de aprendizaje cada vez más, ¿no? Esto es nuevo, digamos, casi hace 10 años no se trabajaba en estos temas y en estos niveles de altura que son especiales en Perú y se ha ido aprendiendo. Entonces, si seguimos aprendiendo, cada proyecto, así sea similar, trae cosas nuevas y es importante. Y yo creo que en Perú, digamos, se participa mucho porque no solo es la empresa que construye el proyecto, está el diseñador, pero están las entes regulatorios, el COES, los INERMIN, las empresas que supervisan los proyectos, entre todos se participa y se llega en buenos términos a tener lo mejor para la infraestructura. Y yo creo que ha sido valioso todo este tiempo que hemos trabajado en estos temas, esa gran experiencia que se tiene.
y ha sido bien aceptado y entre todos se configura, ¿no? No es que nosotros sepamos todo, sino es ayuda de todos, y porque es un tema, no es fácil, ¿no? Y de experiencia. Entonces, en la medida que entran a operar las líneas, se encuentran cosas, se tienen que ir corrigiendo, y eso es lo que se ha hecho, implementando y corrigiendo aspectos que ocurren a lo largo de la operación de la línea. Entonces, obviamente, cada vez que sale un proyecto más se exige, la entidad regulatoria exige más, y obviamente toca hacer más ingeniería e involucrar cosas nuevas. Entonces, es eso. Entonces, pues yo estoy a la orden, cualquier consulta aquí con nuestros compañeros del SIGRE, podemos tenerla y no sé, la presentación queda en manos del SIGRE y la compartirá en su momento. Sí, ¿Listo? efectivamente, lo vamos a estar compartiendo en la página oficial de YouTube de SIGRE y ya se han subido las conferencias, los webinars anteriores, entonces lo pueden encontrar en estos días, ya vamos a estar subiendo, usted también puede apreciarlo por ahí. Ok, Y nuevamente, muchas perfecto. gracias, ingeniero. Bueno, Muchas gracias a los asistentes y próximamente estaremos anunciando otro evento donde pues están invitados todos. listo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Que estén Muy bien. amable Hasta usted. luego. Hasta luego.